Buenas noches y bienvenidos a esta edición del Energy Beer, conversatorio organizado por el Grupo de FELS Panamá del Consejo Mundial de Energía de Panamá. Espacio de discusión de temas del sector energético. Mi nombre es Ricardo Espino. Para el 2018 existían casi 900.000 vehículos en circulación en el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. El parque vehicular se ha doblado en su cantidad en 9 años. Esto presenta desafíos en temas de contaminación local, en las ciudades y gases de efecto invernadero, así como otros factores que hemos estado discutiendo en pasados Energy Beers. El sector transporte en Panamá consumió en el 2019 el 46% de la energía del país, por datos de la Secretaría Nacional de Energía, y produjo el 16% de las emisiones de efecto invernadero en el 2016. Estos son con datos del Ministerio de Ambiente, siendo el segundo sector individual con mayor proporción de emisiones. Los autos eléctricos son una tecnología que se está desarrollando con mucho empuje alrededor del mundo. Esta cuenta con muchas ventajas como en eficiencia, que son libres de contaminación, que pueden presentar otros servicios energéticos, además de muchos otros beneficios. Esto hace que las tecnologías sean necesarias para la transición energética hacia la descarbonización de los sectores, en este caso del sector transporte. Pero adicional también presenta retos de mercado, regulatorio y otros en lo que estaremos conversando el día de hoy. Existe un gran aporte hacia la movilidad eléctrica en Panamá que no debemos olvidar, que es la construcción de las líneas del metro, que aporta en el traslado de alrededor de 400.000 personas al día en días laborables, esto con datos de febrero de 2020, de manera eficiente energéticamente y reduciendo el tiempo que invierten las personas en dirigirse de un lado a otro. A su vez, Mi Bus ha implementado diversas pruebas de autobuses eléctricos y ha declarado que estiman obtener en su siguiente licitación de compra alrededor de 119 autobuses eléctricos. También han existido otras pruebas, como por ejemplo en asociaciones de taxis en la provincia de Colón. Esta noche tenemos dos invitados que nos expondrán sobre la actualidad y las perspectivas de la transición hacia la movilidad eléctrica en Panamá. Recuerden colocar sus preguntas en el chat y las estaremos abordando al final de las presentaciones. Como primer invitado tenemos al ingeniero Alexander Fragueiro, que es consultor contratado por ONU Medio Ambiente para apoyar a la Secretaría Nacional de Energía en la implementación de las estrategias de movilidad eléctrica del país y que es miembro de nuestro grupo de FELS Panamá. Alexander nos va a exponer un contexto general de la movilidad eléctrica y las perspectivas sobre este tema en Panamá. Muchas gracias, Alexander, por acompañarnos y por exponernos este tema esta noche. No, gracias a ti, Ricardo. Hola a todos los que estamos aquí, amigos todos, FELS y colegas. Mi nombre es Alexander Fraguero, como indicaba Ricardo, y el día de hoy voy a estar exponiéndole, como bien mencionaba, un marco general sobre las perspectivas que se tienen en movilidad eléctrica y los avances que se han realizado en Panamá. Voy a compartirles mi pantalla para que la puedan ver. Es ahí, me confirmas nada más, Ricardo, que se pueda observar. Sí. Excelente. Vamos a proyectarla así en grande para que no haya problema. Y bueno, gracias a todos. Obviamente aquí le vamos a hablar sobre movilidad eléctrica. Yo soy, como dice Ricardo, soy miembro también de FELS. Para explicarle un poquito lo que es FELS, FELS son los Future Energy Leaders. Somos una subdivisión del World Energy Council, el Consejo Mundial de Energía. Fuimos creados aquí en Panamá en 2018 y buscamos reclutar jóvenes profesionales en busca de crecer y formar parte de una red global del sector energético aquí en Panamá. Y somos el primer programa enfocado en Panamá para promover el liderazgo y el networking y la educación del gremio de energía. Y por ello es que hacemos este tipo de charlas. Donde tenemos nuestro trademark, que son los Energy Beers, que lo que se pide es que tengan ganas de escuchar y tal vez una cerveza en mano para poder digerir todo este conocimiento que viene bajando. Hablando un poquito de mí muy rápidamente, ese muchacho que usted ve con cara de perdido, yo soy ingeniero electromecánico, como decía Ricardo, tengo experiencia en sistemas de potencia en Panamá, en el mercado eléctrico,
también experiencia en sistemas de medición comercial eléctrica y también experimentación y conocimientos generales de vehículos eléctricos y estaciones de carga. He participado en varias conferencias de redes inteligentes eléctricas y como último requisito tengo mucha pasión por la divulgación y compartir experiencias en la búsqueda de soluciones a problemas que aquejan a la sociedad de una manera muy poco ortodoxa, así que los voy a mantener bien entretenidos. Lo primero que debo presentar ante esta presentación es preguntarnos qué es la movilidad eléctrica. Es un asunto, para que sepan, es un asunto del presente. No es algo del futuro, no es algo que vamos a esperar 20 años, es algo de la hora donde Panamá se puede sumar en una iniciativa muy importante y también llevarla a cabo para poder reducir los efectos de los gases invernaderos. Vamos a definirla como la tendencia mundial que utiliza motores eléctricos para la propulsión de diferentes medios de transporte. Aquí pueden ver varias imágenes de diferentes equipos de transporte, de equipo terrestre, equipo aéreo, incluso submarinos y barcos hay. Para propósito de la presentación, nos vamos a concentrar más que nada en transporte terrestre, para que vean los avances y algunos elementos que se han dado en Panamá. Y como les mencionaba que no es un elemento del presente, quiero que sepan que la historia y la evolución del vehículo eléctrico viene desde 1832. Como pueden ver aquí en la foto, los primeros vehículos que se realizaron por Avant en Berlín eran vehículos eléctricos y tuvieron una evolución muy interesante hasta 1996 con el General Motors Experimental One, que era un vehículo muy avanzado para la época que por intereses políticos y asociados al tema del petróleo no tuvo grandes avances en su momento. Pero eventualmente la movilidad eléctrica desde el 96 hasta el año 2020 ha tenido un impacto muy importante en la sociedad, creando vehículos con autonomías mucho más largas y también con una capacidad de almacenaje también mayor, como pueden ver aquí el Tesla Model S que tiene aquí enmarcado. Cabe la pena resaltar que tomando en cuenta este contexto de evolución e historia, según la Agencia Internacional de Electricidad y según el informe que ellos lanzan que se llama EV Outlook, en el 2018 se tuvo una penetración de casi 5 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial. Con respecto al 2017, ese fue un crecimiento notable del 44% con respecto al año anterior. Seguramente este año 2020, que se saca resultados de 2019, tendremos una tendencia de crecimiento muy similar, independientemente de la situación global que se esté dando, porque hay varios reportes que indican que el mercado de vehículos eléctricos ha ido creciendo tomando en cuenta la eficiencia y también los costos asociados que se han ido reduciendo. Aquí también quería mostrarles que la proyección hacia el 2022, según Bloomberg, que es un diario de recaudación muy importante, indica que la paridad de costos de un vehículo eléctrico con uno de combustión se va a dar en 2022. Es más, la semana pasada, la empresa Tesla, en su Battery Day, anunció que están esperando lograr un vehículo de $25,000, 500 millas de autonomía por recarga para el 2022, lo cual pone como competencia sana y también de manera entusiasta crear vehículos eléctricos mucho más eficientes. Y ahora, voy a hablarles de algo muy importante. Ya les hablé del contexto general, histórico, y algunos elementos que se proyectan a futuro que se van a dar. El vehículo eléctrico, como tecnología, necesita sobrevivir en un ecosistema que llamaremos de ahora en adelante el ecosistema de movilidad eléctrica, que comprende diferentes actores. Esos actores están relacionados primero que nada a los mismos vehículos como tal. Aquí podemos ver que ellos necesitan existir en este ecosistema para poder existir. Ahí tenemos a los fabricantes de vehículos, a los que dan las baterías, y en base al vehículo hay varios elementos que él necesita para poder subsistir en la sociedad actual. El primero es la infraestructura de recarga, que es el elemento con el cual se recargan los vehículos eléctricos y tienen su funcionamiento, homólogo a los vehículos de combustión que utilizan estaciones de gasolina. Aparte de eso, también se necesita regulación e incentivos, o sea, elementos que permitan la penetración del vehículo tomando en cuenta que aún es una tecnología casi nueva y tiene costos altos. Y también elementos como las plataformas de gestión que van asociadas a la gestión de energía y potencia eléctrica y también los servicios finales que puedan darse en movilidad eléctrica. Y por último, pero no por eso menos importantes, están los clientes y usuarios finales de los transportes eléctricos. El convencimiento de este segmento es lo que permitiría que la movilidad se dé de una manera más amena porque permite que el usuario se pueda comprometer y entender las bondades que ella ofrece. Y por ello es que hacemos este tipo de presentaciones. Ahora, de aquí en adelante, lo que voy a presentarle, cada uno de esos elementos desde un panorama mundial y la perspectiva que se ha realizado aquí en Panamá de cada uno de ellos. Si comenzamos por los vehículos, cabe la pena resaltar lo primero. Hay 3 tipos de vehículos eléctricos con respecto a la definición técnica que tiene cada uno de ellos. Está el vehículo híbrido, que a pesar de que tiene un motor eléctrico y uno de combustión, tiene elementos eléctricos que permiten su conducción con 0 emisiones.
Está también el híbrido enchufable y el vehículo totalmente eléctrico. Preguntarán, ¿cuáles son las diferencias entre estos tres vehículos? Resalto que el vehículo híbrido, a pesar de que se alimenta con gasolina y electricidad, no tiene ninguna fuente alterna para generación de electricidad más allá del frenado regenerativo. Y Alexander, ¿qué es el frenado regenerativo? Los vehículos eléctricos tienen una potestad de que si uno deja de acelerar, el eje de las llantas sigue moviéndose. Entonces, para poder frenarlo, el motor eléctrico lo percibe como un elemento de generación. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza el movimiento de las llantas para recargar la batería y al mismo tiempo no frenar poder frenar el vehículo sin desgastar los discos de freno. Ningún vehículo de combustión te hace esa factibilidad de utilizar el frenado para poder recargar una batería. Entonces, este elemento se repite en los tres tipos de vehículos, tanto en el plug-in hybrid y también el vehículo totalmente eléctrico, con la diferencia que en el plug-in hybrid yo me puedo conectar a una fuente externa para poder recargar las baterías, aparte del freno regenerativo, y en el eléctrico cuento con una batería mucho más grande y también puedo recargarlas desde afuera. Cabe la pena también resaltar de que existen varios distribuidores de vehículos en Panamá que actualmente traen este tipo de vehículos. Aquí les menciono un par de algunos, como lo que son BYD, Toyota, BMW, Audi, incluso algunos que traen Tesla de manera, cada uno puede decir por sus medios, y no Tesla como tal aquí en Panamá. Los elementos que tenemos que tener mapeados de un vehículo eléctrico son precisamente que tengan un motor eléctrico, un banco de baterías, un inversor convertidor, que es el que transforma la energía DC de las baterías en AC para alimentar el motor, y el elemento del frenado regenerativo. Esos son los tres elementos que resaltan en un vehículo eléctrico. Para fines de la agenda de transición energética, vamos a tomar relevante solamente a los vehículos plug-in hybrid y a los vehículos eléctricos totales. ¿Por qué? Porque son los únicos que se incorporan a las redes eléctricas con su tipo de recarga vehicular que mantienen, y vale la pena resaltarlo. Algo que quería mostrarles aquí en Panamá es que aparte de tener una oferta de vehículos eléctricos, aquí en Panamá también se han realizado pruebas a diferentes vehículos. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, una foto de los vehículos eléctricos que utilizaron ENSA y BYD hace 2 años, en 2018, para realizar pruebas de rendimiento. Eran 2 vehículos que se utilizaron para fines de la empresa, para movilizar colaboradores de un punto a otro, visitar clientes y para temas de mensajería. Entonces, en su momento, ¿qué se hizo? Se realizó una comparación del rendimiento de esos 2 vehículos eléctricos, el EV1 y el EV2, contra vehículos de combustión. O sea, comparando los costos de energía eléctrica contra los costos de combustión. Y para hacer esa comparación, lo que se hizo en el momento fue comparar qué tantos kilómetros se recorrieron en cada uno de esos vehículos sobre la cantidad de dólares que tuvo el costo de la energía eléctrica o de combustión. Entonces, para dejarlo un plano general, si agarramos la tarifa BTC1 de ENSA en 2018, el vehículo eléctrico 1 podía recorrer 35 kilómetros por cada dólar invertido. Si comparamos eso con los vehículos de combustión, que solo recorren unos 13, 12 o 10 kilómetros por dólar, porque eso es lo que limita la tecnología de combustión interna, nos damos cuenta que gráficamente los vehículos eléctricos tienen hasta un 60% de ahorro en costos operativos en energía. Y es más, algo interesante es que por lo menos entre los 2 vehículos eléctricos hubo una diferencia de consumo. Y eso se dio debido a que un vehículo eléctrico fue utilizado de manera eficiente, utilizando el frenado regenerativo de manera oportuna, y el otro no. Y así nos damos cuenta que también los vehículos eléctricos pueden ser hasta competitivos entre ellos mismos, siendo eficientes en la misma medida que el usuario es instruido en cómo utilizarlo. Y otro elemento clave es que estos vehículos recorrieron aproximadamente unos 20.000 kilómetros y casi no hubo ningún mantenimiento, aparte del cambio de llantas y hubo algunas revisiones de batería, pero hay hasta un 70% de ahorro también en costos de mantenimiento. Si bien es cierto que el costo de inversión puede ser alto, cuando lo proyectas en un escenario de 7 años, que puede ser el periodo de un préstamo aquí en Panamá, la verdad es que la rentabilidad puede darse cuando lo comparas con vehículos de las mismas capacidades y aptitudes que en vehículos de combustión. Claro, eso también depende también del uso final que le deja al vehículo. Mientras más kilómetros recorras, posiblemente es más competitivo contra el vehículo. En algunos casos sí se da que el vehículo eléctrico, por el costo de propiedad, no es rentable, pero eso depende mucho del uso final que le des y ahí es donde debemos aprovechar para buscar incentivos. Pero eso los explico un poquito más adelante. Otros pruebas que se realizan en Panamá no solamente se limitan a vehículos eléctricos sedanes. Se están realizando 2 pilotos importantes, como bien mencionaba Ricardo al principio, desarrollados por Mi Bus y la empresa BYD, donde está un piloto de ruta urbana de rutas troncales de Mi Bus y también el piloto del casco viejo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos proyectos?
El piloto del casco viejo utiliza un bus de 9 metros y solamente circula en la red del casco viejo. Y el de ruta urbana es un bus de 12 metros, muy similar a los buses que utiliza mi bus en las calles, pero se utiliza para probar la rentabilidad en las zonas ya troncales de Panamá y las rutas que utiliza mi bus habitualmente. Y es aquí donde está la evaluación, como mencionaba Ricardo, de la adquisición de más buses de flota, en que sea beneficioso el uso de este bus en la ciudad. Actualmente la Secretaría Nacional de Energía, junto con Mi Ambiente y también mi bus, están haciendo las evaluaciones debidas del costo-beneficio para poder hacer la incorporación de estos buses a la flota de mi bus y poder también replicar ese modelo en otras flotas de buses y quizás también en otras flotas también particulares o oficiales de gobierno para hacer esa transición energética que es necesaria para poder combatir el cambio climático y sus efectos negativos en la salud y también en el medio ambiente. Otro elemento que vale la pena resaltarle aquí, les pido mucha atención, es la infraestructura. La infraestructura de recarga va desde la red de alimentación y distribución, va desde la red de distribución hasta también el transformador en el que se alimenta, los medidores que captan esa energía, el panel de distribución eléctrico y también el cargador. Todo esto requiere una inversión considerable que hay que tener en cuenta a la hora de crear el mapa completo de recarga de un vehículo eléctrico, donde se va a hacer una inversión importante que se va a retribuir en el tiempo y que seguramente es mucho menos más costosa que la incorporación de una estación de gasolina con su bomba y sus medidas de seguridad. Aquí hay la oportunidad de realizar varios modelos de negocio que sean interesantes para poder, como que dice, crear este tipo de estaciones de recarga y asegurar la confiabilidad de los usuarios finales. Porque siempre hay un dilema. La gente no compra vehículos eléctricos porque dice que no hay cargadores. Y la gente que está capacitada para crear la red no los pone porque dice que no hay vehículos. Entonces nos echamos la culpa y no avanzamos en nada. Lo más probable es que tenemos que buscar los frentes para poder atacar cada uno de los problemas y poder así avanzando en la transición energética. Aquí les muestro las estaciones muy famosas en Estados Unidos. Una es la estación de ChargePoint, que son las que ves aquí arriba, de color naranja. Ellos tienen un despliegue muy grande con respecto a los elementos de recarga que tienen y también los métodos de pago. Y también una mucho más famosa que es la de Tesla y los superchargers que tienen en Estados Unidos, que también son muy conocidos. Las diferencias entre estas dos estaciones son los métodos de pago y algo también muy relevante que son los estándares de carga de conexión, que también es un elemento relevante en la infraestructura. Y son estos. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando van por la calle y se les descarga el celular, tienen que ir con un colega para que pregunten si tiene un cargador y poder cargarlo. Y resulta que tú tienes un Android y él tiene un iPhone y no puedes recargarlo porque no coincide el cargador. Asimismo, también puede pasar en el mundo de los vehículos eléctricos. Hay ciertos estándares dependiendo de la región global en la que te encuentres y también el tipo de corriente que le inyectes. Por ejemplo, en Norteamérica tenemos lo que es el tipo 1. En Japón también replican el tipo 1, pero por lo menos en la Unión Europea utilizan el tipo 2 o MENEKES, que funciona con los estándares de funcionamiento general de una red eléctrica de Europa. O sea, elementos como la frecuencia, el voltaje, el sistema tierra varían con respecto a otros países y por ende se crean con un estándar específico. Así como en China también tiene el LGBT y Tesla en particular tiene un solo estándar para sus vehículos diferente a todo el resto, excepto en la Unión Europea que utilizan el mismo estándar que los europeos por las condiciones mencionadas. Y vale la pena resaltar que lo de AC y DC, que a pesar de ser una distinción técnica entre corriente alterna y corriente directa, permite que si yo utilizo un cargador en DC, puedo lograr lo que se llama una carga rápida, porque inyecto más potencia al vehículo eléctrico. Para ponerlo en contexto, si tengo un vehículo de 40 kilovatios hora de batería y uso un cargador tipo 1 AC, es posible que demore unas 8 horas de recarga de 0 al 100%. Ahora, eso realmente no es un impedimento porque usualmente los vehículos pasan más de 8 horas parqueados en sus residencias o en sus lugares de trabajo. Lo que hace el vehículo eléctrico para eliminar ese miedo, ese tabú, es recargar en el momento que no se utiliza. Y eso le da una rentabilidad muy interesante. Ahora, si en el caso que usted está interesado en cargar rápido porque está muy apurado por algo, existe la facilidad de la recarga rápida, pero que requiere de una inversión de infraestructura mucho más alta debido a que utilizan más potencia. Ahora, ¿qué ha pasado en Panamá? En Panamá, como hay una penetración muy grande de vehículos eléctricos, no muy grande, diversa de vehículos eléctricos, todos estos cargadores están presentes en Panamá. Y eso tenemos que adecuarlo de manera estratégica. Porque si bien es cierto, Panamá funciona con los estándares nominales de red de Norteamérica. Nuestros voltajes, nuestras frecuencias son muy similares. Y por ende deberíamos, para elegir nuestros estándares, o por lo menos la operación nominal de estos cargadores, deben estar muy asociadas a ya elementos que tengamos conocidos o normas que ya tengamos mapeadas aquí en Panamá. Como recomendación profesional, o por lo menos de mi parte, yo recomiendo que los elementos que vayamos a normar de aquí en adelante, pero eso a mí obviamente se va a llevar a discusión porque lleva ese consenso,
es que debemos utilizar elementos con normativa norteamericana, porque así nos darían menos problemas a la hora de conectarnos con esta red de operación nacional. En la medida que un vehículo utiliza otro tipo de cargador, existen adaptadores hoy en día. Yo puedo adaptar un cargador norteamericano a un estándar europeo y también a un estándar chino. Y también, incluso hasta el Tesla. Tesla también te lo vende para el mercado norteamericano. O sea que hay variables que podemos mitigar mientras utilizamos una sola infraestructura. Porque como les mencioné al principio, el celular, si se me descarga, lo meto en el bolsillo y no hay ningún problema. Pero si un vehículo eléctrico se me descarga en la calle, pierdo todo el potencial mercado que puede existir en Panamá y toda la confianza que puede existir en esta tendencia. Y por ende debemos ser estratégicos a la hora de elegir qué tipo de estándar queremos normar en las diferentes mesas que vamos a realizar para poder llegar a ese consenso. Y un elemento también que se discute bastante es la división que existe con respecto a los tipos de carga que hay a nivel mundial. Con respecto a la finalidad de la recarga, existen dos tipos de recarga, es decir, la carga privada y la carga pública. La carga privada es cuando uno como propietario de un vehículo eléctrico coloca un cargador exclusivo para la recarga de tu vehículo en tu parking de tu residencia, apartamento o lugar de trabajo. Y sabemos que solamente funciona para ti. Pero también está la carga pública, que es necesaria para todas esas personas que no tienen la factibilidad de recargar en casa y también en algún apuro aprovechan los tiempos que están parqueados en las calles para poder recargar. Aquí en Panamá ha habido avances muy interesantes, que hay diferentes empresas que han hecho algunos cargadores de manera privada y de manera pública. Están los colegas de Naturgy, ENSA, Celsia y otros más, como la Casa de las Baterías, que han hecho avances muy interesantes con respecto a la infraestructura de carga aquí en Panamá. Y esos avances deben ser reconocidos porque ahorita mismo posiblemente ninguna de estas estaciones está cobrando esa energía, están utilizándola para posicionarse como marca o por lo menos aprender sobre el comportamiento de cargadores aquí en Panamá y el uso final para poder incentivar a los compradores que se sientan tranquilos de que efectivamente hay cargadores en Panamá en la medida que se va creciendo el mercado. Y eso es algo que vale la pena resaltar y que hay muchos elementos que aún falta como que se testear y darnos cuenta si efectivamente este es el mejor camino sobre respecto a la cantidad de cargadores, la posición y también los costos asociados que se van a colocar al final. Crédito. Entonces, hablando un poquito también, dejando la parte de infraestructura a un lado y hablando sobre lo que es la regulación e incentivos, en Panamá se han hecho esfuerzos muy interesantes. Primero voy a resaltarles lo que es la Ley 69 de 2012. Mi colega Cintia les va a hablar un poquito más de fondo sobre esto. Es el único incentivo que existe actualmente para los vehículos eléctricos. La Ley 69 de 2012 indica que hay incentivos en los impuestos de importación de los vehículos híbridos del país. Como es del 2012, ni siquiera tenía conceptualizado la idea de vehículos eléctricos, pero se ven afectados también. Desde el 2012 hasta el 2018, los vehículos híbridos eléctricos pagaban 0% de impuesto de importación, pero en la actualidad están pagando 5% desde el 2018, que aún así es mucho menor que el impuesto de importación de los vehículos de combustión, que puede estar entre un 25% o un valor mayor. Entonces, en materia de lo que había en Panamá y lo que se ha realizado, yo quiero hablarles sobre dos proyectos muy interesantes de manera muy general. Es sobre la Estrategia de Movilidad Nacional de Movilidad Eléctrica que se fue publicada el año pasado, en junio de 2019. Ese es un esfuerzo que se desarrolló desde mediados de 2018 con diferentes instituciones, con el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía, ONU Medio Ambiente, el World Energy Council, también Euroclima y también diferentes empresas del sector privado que fueron consensuadas en diferentes mesas temáticas por un consultor de ONU Medio Ambiente para poder redactar ese documento basado en 4 pilares claves, que son la gobernanza, la normativa, sectores estratégicos de flota y la educación. Aquí pueden ver un preview más o menos cuáles son los elementos que contempla la estrategia y les resalto, fue un documento decidido por 30 agentes diferentes opinando, llegando a consenso, discutiendo para poder consolidarlo como tal. Les invito a que lo puedan leer en la página de Move Latam para que tengan idea las directrices que da y que fueron consensuadas para poder ejecutarlas. Y en la misma medida, el año pasado también, el diputado Edison Brose desarrolló el anteproyecto de ley 194 que incentivaba la movilidad eléctrica en la Comisión de Comunicación y Transporte. Eso fue más o menos para el 16 de septiembre de 2019, que fue la presentación inicial del proyecto de ley. Entonces, ¿qué pasó de 2019 hacia acá ahora? Bien, vale la pena resaltarles que la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, llamada también EMNE, tiene 4 metas clave que van desde las ventas de vehículos privados, la penetración de flotas vehiculares públicas, la penetración de flotas de autobuses para transporte público masivo y también el porcentaje de penetración de vehículos privados.
se pueden dar cuenta que está designada en porcentajes, en rangos. En su momento se había tomado la decisión de colocarlo así, es para no dar una responsabilidad de la administración anterior de la Secretaría de Energía a la nueva administración, como condicionándolas por ser un cambio de gobierno de 2018-2019, y por ende se tomó la decisión de tomarlo en rangos y no tener que comprometer a la nueva administración con ello. Y al final se recibió muy bien la iniciativa, a tal punto que la Secretaría Nacional de Energía propuso la Agenda de Transición Energética, que es un documento que tiene diferentes estrategias sobre diferentes tendencias tecnológicas, y entre una de ellas está la estrategia de movilidad eléctrica, que contempla 5 líneas de acción, que son las que están aquí normadas. Está relacionada a la normativa y reglamentación para la movilidad eléctrica sostenible, la implementación de movilidad eléctrica en flotas vehiculares, la sostenibilidad ambiental, el tema de incentivos y financiamientos, y el fomento y divulgación del conocimiento. O sea, está basada en los 4 pilares, solo que se dividió en 5 líneas de acción. También les resalto, sé que he resaltado mucho en esta presentación, que la estrategia fue consolidada en Gaceta Oficial y también está en resolución de gabinete. O sea, que es un compromiso nacional. Aparte de todo lo que se llevó por detrás de la participación que tuvo de diferentes agentes, es un compromiso nacional que ya está oficializado en Gaceta. Lo que se ha también mostrado es que hay un cronograma con diferentes actividades según la línea de acción, que es lo que estoy mostrando aquí, que es la que está llevando la Secretaría actualmente, con qué prioridad tiene cada línea de acción y también qué otros elementos se deben ir realizando. Por lo menos, los 2 primeros que están llevando a cabo con el primer mes de acción, que lo pueden ver aquí, es el tema de incentivos y también el tema de implementación de flotas vehiculares. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que a nivel internacional, el primer elemento por el cual tú debes partir para tumbar las barreras que están frente a la movilidad eléctrica es el tema de incentivos, para que la gente se sienta animada a migrar a la tecnología. Y también el tema de flotas, porque es cuando, si te vas a reemplazar un gran número de vehículos en un parque, logras mitigar efectos de cambio climático muy importantes, porque se va a sacar más vehículos de combustión de las calles. Y también tenemos el cronograma de las diferentes líneas de acción que se van desarrollando. Una que va a ser muy interesante va a ser la de normativa y reglamentación, por el peso que realmente tiene la reglamentación que se hace para infraestructura y también para vehículos eléctricos, porque va más allá de solamente ver la seguridad de los elementos, sino también la normativa que le vamos a colocar de comercialización al final, para que todos los actores estén claros, las reglas a seguir, y logremos un mercado muy interesante. Y también está también el tema de sostenibilidad ambiental y también el fomento y divulgación del conocimiento. ¿Se acuerda que les mencioné el proyecto de ley 194? El anteproyecto de ley mutó a lo que es el proyecto de ley 162, que cada día se está actualizando y están llevando discusiones en la Asamblea sobre lo que se debe realizar con respecto a movilidad eléctrica. Mi opinión muy personal es que el proyecto ha mutado en algo mejor. El detalle es que es una ley marco muy general, desde mi perspectiva, y tal vez busca llevar muchas cosas al mismo tiempo y no toma en cuenta que hay elementos o artículos que hay que reglamentar o afecta a alguna otra ley vigente y entra en algún conflicto de opiniones. Pero bueno, esa es mi percepción personal. Ahora igual nuestra colega Cintia les va a ampliar un poquito más de la perspectiva legal y jurídica sobre lo que se percibe de este proyecto de ley. Que ojalá en algún momento podamos, como que dice, concebir que los esfuerzos se conmuten en uno solo y poder llevar a cabo la movilidad eléctrica como un bien de sociedad y de país de cara al cumplimiento que tenemos ya como nación. Aquí tengo un detalle. Si bien son 5 líneas de acción, se han creado 8 subcomisiones de trabajo para poder mitigar cada uno de los elementos. Aquí no les voy a detallar mucho, lo importante es que sepa que hay una subcomisión de análisis de incentivos, se dividió con otra de financiamiento, hay una específica para análisis de flotas vehiculares sobre diferentes modelos de negocio que se puedan utilizar, una para normativa de vehículos exclusiva, una para normativa de infraestructura, una para gestión ambiental, una exclusiva para preparación profesional, que es para técnicos, ingenieros, maestrías, doctorados, posgrados, y una de I más D más I, que es investigación, más desarrollo, más innovación, que permitirá que Panamá tenga una mayor independencia de las importaciones y depender del talento nacional y los productos y servicios que vamos a generar aquí en Panamá en torno a la movilidad eléctrica. Son mesas muy pesadas, con discusiones muy relevantes sobre lo que se puede pasar y que hay que hacer bien para que cuando se normen los diferentes elementos o se hagan los diferentes planes de acción, sean en pro de la movilidad eléctrica y también con la debida prioridad. Como les mencionaba, el tema de incentivos ahorita mismo está en el tope porque es la primera barrera. No puedo atender temas de I más D sin antes no haber vencido la barrera de promedio de incentivos. Y ya, no resalto más porque ya sé que aburro. Así que paso a la siguiente presentación, que es el ámbito internacional. Esta también es una gráfica de la IEA, la Agencia Internacional de Energía, que muestra también los diferentes países que han tenido un gran crecimiento y éxito en movilidad eléctrica: Canadá, China, la Unión Europea, la India, Japón, Estados Unidos,
y los diferentes elementos a la izquierda que regulan o incentivan, que van asociados al tema también a etiquetado vehicular sobre cantidad de emisiones. Si un vehículo de combustión genera más emisiones que otro, tiene que pagar un impuesto de circulación mucho más alto. Se dan incentivos fiscales a los que invierten en movilidad eléctrica, ya sea cargadores o vehículos eléctricos como tal. Se dan algunos subsidios, tal vez no usar la palabra subsidio, tal vez usar la palabra incentivos para que suene más bonito. También para la red de carga y otros elementos, y también para los edificios se le crean regulaciones de construcción. Aquí en Panamá tenemos la guía de construcción sostenible, cómo se puede construir, incorporar la tecnología de movilidad eléctrica sin mucho dolor y muchos problemas a la hora de ver la viabilidad técnica. Y también, como les mostraba a la derecha, el crecimiento de diferentes países. Quiero resaltar un país que es criticado, pero tiene una tendencia muy interesante, y es Noruega. Noruega de 2013 a 2018 ha logrado una penetración del 46% de vehículos eléctricos. Si bien es cierto que China lo supera en cantidades inmensas, la cantidad de vehículos eléctricos por vehículos de combustión del parque total en Noruega es algo abismal. ¿Qué es lo que han hecho los noruegos? Que a mí me parece súper interesante. A pesar de que ellos son un país que importa mucho petróleo, o sea que te venden petróleo para comprar vehículos eléctricos, pues uno puede creer algo medio hipócrita, el modelo ha sido muy interesante. Ellos cuentan con una matriz de generación eléctrica similar a la de Panamá, con energías renovables e hidros, y para evitar los vertimientos de agua, lo que hizo el gobierno de Noruega fue invertir en estaciones de recarga públicas gratuitas entre comillas, para los que me pueden ver en la cámara, en cualquier de las comillas le pongo, porque sabemos que al final nada es gratis. Ese es un modelo que podríamos replicar en Panamá para incentivar que la curva de demanda de energía se mantenga plana a través de la noche, creando por mandato que algunos entes que tengan la capacidad y potestad de colocar estaciones de recarga gratuitas, pero colocarlas en los pliegos tarifarios de la empresa de distribución, haga que se repague la inversión que se está haciendo. Y eso como medida transitoria es muy buena, porque en Noruega lo implementó de esa manera, colocar cargadores gratuitos de manera transitoria en la medida que se incentiva el mercado, y ahora luego están componiendo, como que dice, la recarga rápida, cobrada, algunos otros elementos. Y ojo, les recuerdo, no es que sea gratuita. Si le colocamos un mandato a las empresas distribuidoras, por ejemplo, de que deben instalar 100 cargadores el próximo año y que van a ser reconocidos mediante tarifa, y colocar la recarga gratis es igual a colocar el alumbrado público. Eso que es un tema tal vez que puede traer discusión, porque uno diría, estás subsidiando los vehículos eléctricos. No estoy subsidiando, estoy incentivando. Pero bueno, esa es una opinión personal mía, dado el éxito de Noruega, que creo que sería algo interesante que pudiéramos replicar acá en Panamá. Y algo muy importante, muchachos, que nosotros como, por lo menos yo como ingeniero no puedo dejar por fuera, es el uso de las plataformas de gestión. Como bien les mencionaba al principio, la recarga vehicular, la demanda que debe ser monitoreada y también efectuada, de tal manera que yo pueda hacerlo de la manera más eficiente posible. Aquí podemos ver un screenshot de la aplicación esta de ChargePoint que se utiliza en Estados Unidos, donde muestra la recarga de un vehículo eléctrico, y se puede ver que durante cierto tiempo el vehículo estuvo cargando con una potencia y de repente ¡puf!, se fue a cero y estuvo parqueado más tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo tiempo en el que no se aprovechó la recarga y se utilizó un pico de demanda posiblemente más alto del que se necesitaba. Así que nosotros aquí en Panamá debemos realizar más pilotos, aparte que estamos haciendo instalaciones de vehículos para recargar y demás por el estilo, debemos hacer gestiones con respecto al control de la demanda. ¿Por qué? Aquí en Panamá el panameño común sabe que existen tarifas eléctricas, pero lo que no sabe es que las tarifas están asociadas tanto para los clientes residenciales y los clientes comerciales. Los clientes residenciales no pagan demanda, no pagan potencia, pagan solo una tarifa plana de energía. Pero a la hora de incorporar recargas rápidas o parques de recarga, posiblemente los parques van a caer en tarifas con demanda. Y no controlar la demanda de potencia hace que los cargos a la hora de pagarlos sean más caros de lo que el modelo es rentable. En la medida que no se coloque una tarifa exclusiva para movilidad eléctrica, que va a ser un paso muy importante también aquí en Panamá, hay que tener en cuenta que las plataformas de gestión de recarga para vehículos son muy importantes, y por eso yo incito a todas las empresas que han colocado cargadores que busquen la manera de experimentar o por lo menos ver cómo podemos dimensionar que los picos de demanda no se den aquí en Panamá como se dieron en California hace un par de años, que puedes tener mucho entusiasmo por colocar cargadores, pero si no controlas la energía, los precios se te suben y desincentivas el mercado. Y lo otro también son las plataformas para gestionar, como que se controlar la humedad, la presión y otras características físicas que también previenen los daños en las infraestructuras.
Pero bueno, no los aburro mucho con eso, son temas de mercado, pero hay que tenerlos en cuenta. Y por último, y no por eso menos importante, son los clientes y usuarios. Siempre tenemos que mostrar ese entusiasmo y también esas ganas de querer explicarle las bondades de los vehículos eléctricos a cualquier persona que nos encontremos. Porque siempre se encuentran algunos miedos. Aparte del precio, también puede estar el tema de que, ¿cuál es la autonomía? ¿Dónde recargo? Eso es híbrido. Educarles que la tecnología cada vez avanza a mayor paso, mucho más eficiente, con menores costos, más autonomía, y que efectivamente va a tener un impacto positivo en la sociedad porque va a reducir las emisiones de dióxido de carbono y efecto invernadero en la ciudad, reduciendo las muertes por infecciones respiratorias, la calidad de vida y la reducción de costos por temas de energía, se reduce la calor y el cambio climático en general, que son costos que no vemos palpables por algo, pero los percibimos ciertamente y que tenemos que hacer inherencia sobre eso. Aquí les muestro algunas fotos que se han desarrollado a nivel privado, parte de Mi Bus, empresas como Celsia, Ensa, Naturgy, donde se debe buscar a esas personas que vean el entusiasmo y también a los primeros early adopters, personas que pueden hacer la inversión actual, dado el panorama jurídico que existe sobre movilidad eléctrica para vehículos que actualmente son de alta gama posiblemente y tengan el capital para poder invertir sobre ellos. Casualmente en estos días Tesla decía que si no hubiese sido por los primeros inversores de movilidad eléctrica en el 2008 cuando existió el Tesla Roadster, hoy no existiría el Model S, ni el Model 3, ni nada por el estilo. Fue gracias a esas personas que hicieron esas inversiones fuertes en su momento, en 2008, para comprarse un carro que tal vez no es tan atractivo como el de ahora, que hoy tenemos cada vez más vehículos eléctricos más competentes y que van a penetrar con mucho más fuerza. Bueno, y aquí ya resumiendo un poquito, hay que tomar en cuenta que para que el vehículo eléctrico exista, la movilidad eléctrica exista, todos estos actores son importantes en el ecosistema de movilidad eléctrica. Desde los usuarios finales, la infraestructura, los puntos de recarga, los fabricantes de vehículos y también las regulaciones y gobiernos que vayamos a realizar. Yo por mi parte, con la experiencia que he tenido en las diferentes mesas del web para la gestión de la movilidad eléctrica y también los temas que estoy llevando en el Comité Intersectorial de Movilidad Eléctrica con la Secretaría de Energía, tenemos que buscar diferentes elementos para poder seguir impulsando la movilidad eléctrica, tanto en la participación del comité como otras diferentes aristas, como lo puede ser promover siempre la educación en todos los estudios de aprobación. Este tipo de charlas que estoy teniendo, yo soy el que da la información, pero ustedes la pueden replicar con demás personas para que se interesen en el tema. Y nosotros seguimos con el compromiso de seguir dando este tipo de conferencias para poder educar a las personas sobre las bondades de la tecnología. Obviamente también aumentar la infraestructura de carga nacional, ya sea que como pilotos o para experimentar, para poder crear esa seguridad con respecto a los que compran vehículos, están interesados en comprarlos, de que efectivamente hay una red de recarga y seguir desarrollando pilotos para seguir probando las diferentes plataformas de gestión o diferentes modelos de negocio que se puedan implementar en la medida que vamos desarrollando las diferentes regulaciones. También, obviamente, fomentar la venta y competencia sana de vehículos eléctricos en Panamá, traer más vehículos, diferentes marcas, diferentes modelos, para que haya más opción y obviamente también una competencia de precios para el consumidor final. Apostar claramente hacia las flotas y el transporte público, porque como les mencionaba, mientras más puedo desplazar vehículos de combustión del parque vehicular panameño y puedo meter vehículos eléctricos, genera un mejor impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Seguir de la mano la implementación de la estrategia nacional eléctrica, como les mencionaba, con un esfuerzo consensuado de diferentes actores, tanto de entidades de gobierno, ONGs y diferentes actores privados, dando experiencias, charlas, discusiones muy fuertes para poder consensuar un documento con diferentes líneas de acción, responsables y prioridades que vale la pena que sigamos al pie de la letra y que modifiquemos en la medida que las circunstancias cambian del país para que podamos, como dice, adaptarnos a esos cambios. Y por último, generar las políticas públicas que faciliten la normativa, reglamentación y crecimiento del sector. En este caso, incitar a la participación del Comité Intersectorial de Movilidad Eléctrica para la creación de estas políticas. Estamos participando con diferentes entidades de Estado y también con diferentes empresas privadas y también FELS de alguna manera, de muchas maneras, está apoyando mucho la creación de diferentes documentos para poder facilitar esas políticas públicas y el convencimiento de las autoridades que las respaldan. Yo con eso lo que quiero es como invitarlos a que sean partícipes y eco de lo que es la movilidad eléctrica aquí en Panamá y lo que podemos hacer como representación en el mundo por el país pequeño que somos, pero por el gran impacto que podemos tener al final del cabo. Yo con esto más que nada les quiero dar las gracias por su atención, por estar aquí presentes y aguantarse toda esta charla que les he dado y mi velocidad a la hora de hablar. Y dar la palabra a Ricardo y a Cintia, que estoy seguro que también van a hablar con temas mucho más interesantes también. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación.
muy claro cómo se puede observar la tendencia de esa tecnología a nivel mundial y cómo se está desarrollando a nivel local, además de todos los requerimientos que se necesitan para poder introducir la tecnología de movilidad eléctrica en Panamá. Definitivamente el trabajo en conjunto entre todas las instancias del sector será clave para visualizar las experiencias internacionales y así encontrar las mejores alternativas para el país. Eh, Como segunda invitada nos acompaña Cintia Camargo, directora de Servicios Jurídicos de Naturgy desde 2008. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con una maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Católica de Panamá y estudios de Administración en INCA y de Desarrollo Directivo. Cintia nos va a exponer sobre los aspectos regulatorios de la movilidad eléctrica y su contexto legal en la actualidad en Panamá. Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos esta noche y exponernos sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Ante todo, muchas gracias a Fel por la invitación. Este es un tema que personalmente a mí me encanta porque realmente demuestra la vocación que tenemos como país de abocarnos a cumplir los compromisos que hemos alcanzado, a los cuales nos hemos comprometido en base a los objetivos de desarrollo del milenio. Y de hecho, no solo el tema de las energías renovables, sino el uso eficiente y consciente de la energía es parte de cómo alcanzamos como país ese objetivo. Obviamente estas son puras normas de soft law, no son normas que pueden tener una aplicación coactiva, por lo que es muy importante lo que está haciendo la Secretaría con este movimiento que Alexander ha explicado fantásticamente, que es un tema cultural. Es la creación de una cultura de cómo usamos y cómo vemos la electricidad en particular, porque en realidad yo creo que como país hemos llegado a determinar que realmente tenemos la capacidad de poder utilizar la energía eléctrica para poder eh, ser más eficientes y tener una mejor calidad de vida sin que eso genere mayores costos que los que tenemos en el día de hoy. Entonces yo quiero, como mi tema es tan legal, y yo honestamente no quiero aburrirles con esto, porque Alexander ha hecho una presentación extraordinaria, yo quiero complementar lo que ha dicho Alexander con relación a los esfuerzos que se han presentado formalmente ante la Asamblea Nacional de Diputados con relación al desarrollo de una ley para fomentar la movilidad. Lo primero es comentarles que Panamá no es un ente aislado en el mundo, y estas leyes también se están dando en otras latitudes, y de hecho lo que hice para poder complementar esta presentación para ustedes fue revisar todos los instrumentos legales que se estaban desarrollando en América Latina, y es muy importante que tengamos todos claro que, que nosotros vamos bastante bien, no somos los primeros, pero bueno, estamos relativamente adelantados versus otros países como Argentina, que ni siquiera la tiene. Lo que pasa es que la estructura de cómo funciona Argentina, cuando su regulación desde el punto de vista energético, eléctrico, es muy parecida a lo nuestro, ellos tienen otro tipo de intereses, como vamos a ver un poquito más adelante y proceder a explicar muy brevemente. Yo quiero como bien lo ha comentado Alexander, retomar el tema de los proyectos de ley que se presentaron el año 2019 y el año 2020. No fueron las iniciativas originarias de la idea de movilidad, también lo comentó muy bien Alexander, la ley 69 de 2012, de una forma muy genérica, introduce todo lo que son los vehículos eléctricos como una forma de incentivar la oferta. Y esto es muy importante a la hora que nosotros analicemos los proyectos de ley que están presentándose en la Asamblea Nacional de Diputados. Cuando usted ve los informes de la Organización de las Naciones Unidas con relación a la movilidad, usted como país puede tomar varias decisiones con relación a la movilidad. Usted puede decidir incentivar la oferta, usted puede decidir incentivar la oferta y la demanda, y usted puede decidir crear submercados. Nosotros como país, al igual que lo ha hecho Colombia, y este proyecto de ley es muy parecido a la ley que se aprobó en Colombia del año pasado, en julio del año 2019, lo que ha hecho es incentivar originariamente la oferta. Es decir, yo le estoy diciendo al usuario final, no de servicio eléctrico, del vehículo eléctrico, que lo que decíamos es que adquieran el vehículo por todas las bondades que extraordinariamente ha explicado Alexander. Este proyecto de ley, como ya les comenté en Colombia, es muy parecido tanto al proyecto 194 como al proyecto 162 en términos de estructura, pero bueno, tenemos que tener claro que
la vocación del servicio público de electricidad que desarrollan las leyes colombianas es distinta a la que tenemos en la República de Panamá, porque de hecho ellos son un Estado federal y nosotros somos una república, no tenemos Estados federales. Pero si ustedes acuden a esa legislación, y con mucho gusto yo se las puedo facilitar, se ve con mucha claridad que ellos imponen esa obligación que expresaba Alexander a que existan cierto número de estaciones de recarga para, en beneficio de ese usuario final del vehículo eléctrico. Y esa obligación se le imponen a las empresas eléctricas que prestan el servicio eléctrico a los municipios. A diferencia de Colombia, Costa Rica, que como todos lo conocemos, es un mercado que no está privatizado, que tiene ciertas actividades de generación como APPs, para ponerlo de alguna manera, con empresas privadas, pero que finalmente toda la responsabilidad de la prestación del servicio recae sobre el Estado. Costa Rica lo que hizo fue hacer una ley de movilidad para el transporte público. En virtud de esa aplicación, ha ido desarrollando una serie de reglamentaciones para abrir la movilidad a ciertos espacios privados. Sin embargo, allá la movilidad se ha concentrado específicamente en las compras que hace el Estado de transporte público, y cuando usted va a ver todas esas definiciones y todas las conceptualizaciones que mantiene la norma costarricense, que está vigente, están dirigidas a ello. Nuestra ley es una ley que, como les comenté, se parece mucho a la que está aprobada para Colombia. Sin embargo, yo creo que, como bien lo ha dicho Alexander, ha presentado importantes cambios que vale la pena que nosotros analicemos desde el punto de vista del mercado. Porque como les comenté al inicio, esto es un cambio cultural que estamos tratando de implementar como país. Y en este sentido, las modificaciones que se le han hecho al proyecto de ley 162, y yo tengo un cuadrito esquemático que quiera compartir con ustedes, pero no para que nos sentemos a leer el cuadrito, sino para yo poder hacer las referencias y que ustedes, cuando tengan la tranquilidad, puedan revisar las normas en propiedad. Alejan el proyecto de ley de incentivar una oferta, y lo que buscan es crear submercados, como es una de las posibilidades que establecen las estrategias mundiales de movilidad. Sin embargo, la creación de submercados depende de las estructuras legales y de los sistemas jurídicos de cada uno de los países. Entonces, las conclusiones a las que he llegado yo, y obviamente esta es mi opinión, que he tenido la oportunidad de revisar la ley, es que no solamente estamos tratando a través de un proyecto de ley de incentivar la creación de la oferta, incentivar la oferta y que la gente adquiera el vehículo, sino también estamos tratando de atraer elementos del mercado eléctrico regulado por la Ley 6 para tratar de crear un submercado dentro de las estaciones de carga, para lograr finalmente que tengamos tarifas no reguladas para la venta de usuarios finales. Entonces, esta mezcla de cosas que puede tener un buen espíritu, yo no creo que debamos calificarla como buena o como mala. Sin embargo, uno debe analizar las estructuras dentro del sistema jurídico dentro de los cual nos encontramos, y dentro de la realidad que tenemos leyes vigentes de hace 21 años y tenemos contratos suscritos con agentes y licencias y concesiones suscritos con agentes que establecen derechos previamente constituidos que podrían verse afectados si no se cuida con mayor detalle cómo está propuesta la redacción de los nuevos artículos de la ley. Alexander me comentó felizmente que ha habido algunas modificaciones, todavía no hemos tenido acceso a ellas, y con mucho gusto yo lo que hago es que mañana, que teóricamente podemos tener acceso a las mismas, yo realizo nuevamente el análisis y se los comparto para que todos podamos estar en la misma sintonía con lo que les estoy comentando. Les voy a presentar brevemente la presentación que les elaboré. Yo no puedo abrir Zoom, pero no sé por qué. Denme un segundito. Aquí está. Listo. Yo creo que ya lo pueden ver. No es algo sofisticado, es algo muy sencillo, porque yo creo que es la mejor forma de analizar una ley. La ley, aun cuando usted la aplica de forma integral, cuando se está discutiendo en la Asamblea Nacional de Diputados, usted tiene que analizar artículo por artículo conforme ha sido presentado en el proyecto. Y este es un tema de técnica legislativa. Como bien lo ha dicho Alexander, se han hecho unos ajustes que yo creo que son muy importantes, porque el proyecto de ley
incluía modificaciones de decretos ejecutivos que por técnica no es correcto incluir. No, de hecho, las leyes tienen una jerarquía superior, así que una vez aprobada la ley, lo que había que hacer era modificar el reglamento. Yo creo que si eso se ajusta ya de por sí, una de mis principales observaciones queda de lado. Así que yo creo que con eso, si lo que comenta Alexander se ha cumplido, hemos facilitado un poco el tema de cómo quedará finalmente este proyecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que vale la pena que analicemos conforme a lo que les he comentado cada uno de los artículos. Ustedes conocen los proyectos, yo solamente los estoy incluyendo aquí para lo que tiene que ver con la pertinencia del mercado eléctrico. Y en esta presentación solo he incluido aquellos artículos que se refieren a ese mercado. De hecho, si nosotros hacemos una revisión del proyecto 194 y del 162, en realidad, de nuevo, un proyecto que buscaba incentivar la oferta. Se metía muy poco con el mercado eléctrico panameño como lo tenemos concebido en la actualidad. No, los cambios vienen con las modificaciones que se han introducido en la subcomisión, sobre todo en la parte de los artículos nuevos, porque cuando usted vea los artículos que habían sido consensuados en la subcomisión en las primeras reuniones, son distintos a los artículos nuevos. Y en esta presentación me refiero a esos artículos nuevos, que lo que hacen es establecer en el artículo 1 una serie de definiciones que ya vienen de la ley de Colombia, por eso quiero que la revisen, porque no son definiciones nuevas. Y de hecho incluyen definiciones que hoy se encuentran contenidas en la ley 6 de 1997. Entonces, esas definiciones de la ley 6, que el proyecto no dice que van a modificar, sino que dice que son definiciones que se aplican en el contexto de esta ley, lo que significa que vamos a tener una definición para cliente en la ley 6, una definición para cliente en la ley de movilidad, con todos los problemas que eso pueda conllevar. Yo pienso que le hace falta es un tema nada más de conocer cómo funciona la legislación y hacer los ajustes pertinentes. Yo veo que se trata de insinuar que esto es un servicio público, la movilidad eléctrica, pero no se modifica la ley 6 en el sentido de incluirlo como un servicio público y tampoco se dice expresamente en los nuevos artículos que esto es un servicio público. Lo que pasa es que ahí viene la dificultad de qué es lo que usted está tratando de concebir como servicio público. Obviamente usted no puede decir que la oferta ni que la demanda son servicios públicos, porque obviamente no lo son. El usuario es un participante de un mercado y el que trae los vehículos eléctricos es un participante de un mercado. Entonces, ¿a qué le dan la categoría de servicio público? A la estación de carga. Y entonces, de hecho, introducen modificaciones a la ley 6 para hacer cambios al concepto de cliente final, cliente regulado y gran cliente. ¿Y esto para qué? Para no aburrirlos mucho con este tema, por algo que está por aquí en algún lado y que yo les voy a señalar, y es para que al final las tarifas que se le den al usuario, aun cuando usted las adquiera a una tarifa regulada, las pueda ofrecer a libre oferta y demanda. Eso lo dice el proyecto. Entonces, eso conlleva una serie saltan liebres, ¿no? Van saltando liebres. Entonces yo me digo, las tarifas reguladas es un proceso de actos de libre concurrencia que en base a cómo están estructurados crean eficiencias en el precio en el que se le vende la energía al cliente final. Porque el cliente final usualmente es un cliente que no tiene la capacidad de ser un gran cliente y no puede abrir su demanda a un concurso para que venga un generador y se le ofrezca a un menor precio. Pero entonces esas eficiencias no se le trasladan al usuario del vehículo eléctrico. Y yo honestamente no he logrado encontrar la explicación de por qué, salvo que es que de nuevo lo que se quiere es crear un submercado de aquellos que participen en el mercado de estaciones de carga, para ponerlo de alguna manera y darle algún nombre, porque incluyen la definición de estación de carga dentro del artículo 1, como si fuera una persona que funciona dentro del mercado eléctrico, no dentro del concepto de movilidad. Y son dos mercados completamente diferentes. De hecho, cuando usted va a ver el tema de las estaciones de carga, me llama muchísimo la atención que una de las actividades
una de las actividades que le permiten hacer a la estación de carga, bueno, obviamente es vender la energía a los vehículos eléctricos, pero también es poner vallas de publicidad. No sé por qué. No sé por qué eso está en la ley tampoco. Pero también dice que se pueden autogenerar a través de energías renovables. A mí me parece extraordinaria la idea. Sin embargo, para poder usted generar en la República de Panamá, y todos los que estamos aquí lo conocemos, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos regulatorios que se conocen en el mercado como barreras a la entrada, pero es que en realidad son las únicas barreras a la entrada que hay al mercado de generación. Usted tiene que cumplir con su licencia y tiene que cumplir con los requisitos de seguridad, y por ningún lado dentro de la lista de requisitos que usted tiene que cumplir, que si bien es cierto mencionan a la SEP, al Cuerpo de Bomberos y a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, no hablan nada del MER. Y todos los que estamos aquí sabemos que si usted no cumpla con las normas del mercado eléctrico regional, usted no puede instalar una planta de energía renovable. Entonces, además de que hoy día, por ejemplo, para que un agente de energías renovables con su licencia vigente pueda vender a un cliente, no puede vender a un usuario final o a un cliente final, conforme lo define la ley 6, sino que tiene que hacerlo a través de la figura del comercializador y entonces entrar en la figura del gran cliente indirecto. Entonces yo pienso que esto podría afectar, y siempre me hablan de que eso va a afectar al distribuidor. No, esto va a afectar hoy a los grandes clientes, va a afectar a los que tienen licencia hoy solar, porque ellos no pueden hacer lo que teóricamente esta estación de carga puede hacer. Esto obviamente va a afectar a los generadores. Entonces es una serie de elementos que se van concatenando que podrían resultar en una gran violación de derechos, y yo creo que eso no es el objetivo del proyecto de ley si se analiza de su contexto desde el proyecto de ley 194. Entonces, yo sí creo que vale la pena afinar estas definiciones que ustedes ven aquí y que son la opinión que nosotros hemos dado. Ya también nosotros se las vamos a hacer llegar al señor legislador, al señor diputado Brose, solo para que quede claro y dicho de que hoy podrían afectarse derechos. Olvidemos al distribuidor, porque siempre me dicen, no, Cintia, es que como tú eres distribuidor, tú estás hablando por los distribuidores. No, de los grandes clientes, los comercializadores y de los generadores. E incluso de los propios usuarios, porque definen al usuario que no está definido hoy en la ley 6. Y ese usuario se ve obligado a adquirir la energía en una estación de carga que ha pagado una tarifa regulada a una libre oferta y demanda. Entonces, nada más para que tengamos claro cómo funcionan los mercados en la República de Panamá después del Consenso de Washington de 1986. Este mercado que se genere del producto de las estaciones de carga, que está a libre oferta y demanda, es un mercado que no está regulado y que estaría regido por las normas de libre competencia que regula la Codeco, no que regula la ASEP. Y aquí entraría cualquier análisis que quepa sobre prácticas monopolísticas absolutas y relativas. Entonces, yo creo que vale la pena que retomemos cómo estaba el proyecto originalmente concebido, que como dice bien la estrategia de movilidad de la Secretaría de Energía, buscaba incentivar a esa demanda para que el usuario del vehículo se viera motivado a comprar el vehículo y no tuviera barreras a su uso, porque realmente ese era el problema de la ley 69, que no incentivaba ninguna otra forma de uso, salvo los beneficios a la importación. Y veamos realmente si lo que queremos es, que está perfecto, si lo que queremos es decir que la estación de carga debe tener una consideración particular y debe poder vender o revender, ya existe la figura hoy día y está regulada, no está en la ley. Y está establecida en el Decreto Ejecutivo 22 de 1998. Básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Como nos ha indicado, algo que quería resaltar lo que dijiste, que es importante la creación de una cultura en el uso de la electricidad, que quizá va a ser diferente a lo que tenemos actualmente, en busca de aumentar nuestro bienestar.
Entonces ya existen tecnologías que cada vez nos brindan más esta oportunidad, como los vehículos eléctricos, como ha mencionado el grupo en el chat, sobre la generación distribuida solar. También nos ha expresado con claridad cuáles son las diferencias sobre la normativa de la región y la normativa nacional, sus bondades y definitivamente algunos puntos que deben ser revisados sobre lo que se está trabajando en la actualidad. Nosotros hemos realizado una encuesta que queremos compartir con los presentes aquí en el webinar. Se la vamos a presentar aquí para que las puedan responder mediante el Zoom. La encuesta dice: ¿qué barreras para usted es la más significativa para la adquisición de un auto eléctrico? El precio de venta de los autos, la autonomía de las baterías, disponibilidad de estaciones de carga, talleres para los autos eléctricos y disponibilidad de la información sobre las tecnologías de autos eléctricos que hemos estado conversando el día de hoy. Vamos a estar viendo cuáles son las opiniones de las personas que están participando con nosotros el día de hoy, para conocer un poco mejor cuáles son las barreras que está viendo las personas, y así poder ir abordando mejor las alternativas que ha presentado Cintia y también que ha mencionado Alexander sobre las tendencias globales y nacionales que se están desarrollando sobre este tema. Algo que mencionaba Alexander era que existen experiencias internacionales que podemos ir observando y definitivamente se pueden ir adaptando aquí. Va al 62% de los votos. Vamos a esperar un momentito más y si no cerramos la encuesta. Sí, solo una opción por este momento. Si no queda por mayoría simple, por Sí. el 50% de los votos y más uno. No, si tienen algún comentario adicional, se lo pueden poner en el chat y lo vamos a ir conversando ahorita. Recuerden que también pueden hacer sus preguntas a Alexander o a Cintia sobre alguna interrogante que tengan, la colocan en el chat y nos van a estar compartiendo sus respuestas. Bueno, vamos a cerrar aquí y a compartir los resultados. De las personas que respondieron la encuesta, el 70% indica que el precio de venta de los autos es la mayor barrera para esta persona para la compra de un auto eléctrico. El 25% la disponibilidad de estaciones de carga, y hubo un voto de talleres autoeléctricos. Aquí lo que podemos ver más o menos es cómo se tienen que ir desarrollando poco a poco las opciones que presentaba Alexander y que también comentaba Cintia, para incentivar la oferta y también dar la oportunidad que las personas tengan una mayor disponibilidad en el uso de esta tecnología. Ahí quería agregar, Ricardo, que efectivamente sigue siendo la barrera el tema del precio, pero yo por lo menos como entusiasta de la tendencia, he notado que efectivamente sí ha ido mejorando. Por ejemplo, aquí en Panamá sabemos que la mayoría de los vehículos son de alta gama, son de la gama de Audi, de BMW, de Porsche. Sabemos que son tal vez vehículos no tan asequibles al público en general, pero hay otras nuevas marcas que están compitiendo también en Panamá, como pueden ser BYD, GAC y otras también, tal vez no de origen europeo, pero que están vehículos muy interesantes y han tenido impactos relevantes en China u otros países y ha tenido una buena penetración y aceptación. De hecho, el vehículo que se utilizó en las pruebas de ENSA, que es el E5, tuvo una penetración muy importante en España para el tema de uso de taxis, que lo conoció por una fuente muy confiable y les ha ido muy bien. Y también, por lo menos, yo resalto mucho la labor que ha hecho Tesla como empresa de tecnología y crear un vehículo de 400 kilómetros de autonomía, que es el Model 3, que es el vehículo con mayor autonomía del mercado y con respecto al precio de venta que tiene, que aún puede ser entre $40,000 o un poquito más, dependiendo las bondades que uno le compre. Tiene excelentes prestaciones y digo, yo confío mucho en lo que dice Bloomberg, de que posiblemente ya el 2022 la paridad de precios va a ser algo muy interesante
que va a permitir que ya los usuarios se queden tranquilos con respecto a la barrera del precio, y también de aquí a allá elementos como la cantidad de cargadores y también la capacidad que haya en los talleres de los mismos distribuidores también se van a mejorar de manera paulatina. Así mismo también fue con la migración de los teléfonos celulares que habían en los 90 a los que tenemos hoy en día, y poco a poco se dio esa migración. Pasamos de teléfonos de $30 a teléfonos de casi $1000 que la gente tiene igual en sus bolsillos, y así ha existido porque se ha acoplado a las necesidades del mercado y las necesidades que tenemos cada uno en base a la vida que llevamos con ellos, y así mismo el vehículo eléctrico eventualmente, pero con la debida preparación reglamentaria, educación y divulgación, lograremos una transición mucho más exitosa. Sí, definitivamente. Yo solo comentarles brevemente que estas barreras no solo las vivimos nosotros, o sea, creo que la percibe, como bien ha comentado Alexander y Ricardo, todo el mundo, y de hecho hay países que han desarrollado estrategias muy exitosas donde incentivan obviamente a la oferta, que es al que trae el vehículo, dirigiendo sus vehículos a agencias arrendadoras, agencias de leasing, y de hecho el arrendador y el leasing son mucho más baratos en la medida en que usted lo haga a través de un vehículo eléctrico. Y de hecho muchos países tienen limitaciones de movilidad por los problemas de contaminación. Y si usted utiliza un vehículo eléctrico y está arrendado, usted no tiene limitación de movilidad. Entonces yo creo que nosotros también podemos, pero estos son herramientas que nosotros podemos desarrollar ya cuando tengamos una estructura, un sistema jurídico ya más consolidado, para nosotros podemos dirigir introducir eso y realmente crear ese cambio cultural, no obligar a la gente a comprar el carro porque realmente hoy son caros. Esa es la realidad, y nosotros lo que tenemos que hacer es un cambio cultural, porque en la vida real la gente compra su carro porque el sistema de transporte público tiene sus complejidades. Entonces, también tenemos que entender que hay cambios culturales de que ya no tengo carro, sino que yo comparto carro. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir introduciendo y que es parte del cambio que está promoviendo la Secretaría. Totalmente de acuerdo. Sí. También. Sí, el cambio cultural va desde también si se mejora el transporte público, cómo conecta que los autos eléctricos, quizás ahora la gente de Uber son los que pueden usar más autos eléctricos porque transitan más millas, va a ser más beneficio para ellos, y cómo esto se conecta con los diferentes... O sea, lo que dice es algo que evoluciona de una manera dinámica, que definitivamente hay que estar pendiente. Alexander, acá hay unas preguntas, no sé si... Las estaba leyendo casualmente, estaba viendo la pregunta de Javier Figueroa, casualmente creo que es el primero, ¿no? Así que si alguno conoce los beneficios de intereses especiales bancarios por adquisición de los vehículos eléctricos, muy buena pregunta. Hasta la fecha, hay un banco en Panamá, la Caja de Ahorros, que tiene un producto especializado para el financiamiento de vehículos eléctricos. Tienen una tasa del 4%, si no me equivoco, igual uno puede buscarla, y es una publicación que hizo en La Estrella de Panamá a principios de este año, donde indicaban que por un abono inicial de un 25%, que después sea un poquito exagerado en comparación a otros vehículos, te dan esta tasa un poquito más baja, del 4%. Aunque igual en las mesas de financiamiento del CIME, el Comité Intersectorial de Movilidad Eléctrica, se ha llamado a la banca de desarrollo y también a otros elementos de la banca privada y también de las aseguradoras, para mostrar las tendencias y que efectivamente se pueden crear productos de financiamiento de parte de la banca privada para poder facilitar la adquisición de vehículos eléctricos. Una de las discusiones que se ha tenido es que dice que la banca realmente reacciona al mercado y no al revés. Entonces, esa es una discusión que tenemos muy fuerte en las mesas, buscando como que dice cómo involucrar más a la banca. Pero hasta ahora en Panamá, puedo dedicarles que ese avance se ha dado. En otros países sí está súper avanzado el tema de la creación de seguros exclusivos para vehículos eléctricos y préstamos también exclusivos de la banca privada por el nivel de compromiso que hay por los países y también con respecto al combate contra el cambio climático, que vale la pena resaltar. Por ejemplo, en Colombia lo tienen muy desarrollado, en especial en Medellín, que son ciudades donde se genera mucha polución por la misma geografía del lugar y se ve ese compromiso con respecto a lo que se puede desarrollar. También veo aquí la pregunta de Jorge Tomás Ordóñez, que tiene dos consultas, que si la infraestructura de carreteras también debería mejorarse para la implementación de autos eléctricos, el tema de inundaciones. En esencia, las carreteras en sí tienen que estar preparadas para cualquier tipo de vehículo, tanto para el de combustión como el de vehículo de combustión interna, y también para tener mejor rendimiento. Y resaltando el tema de inundaciones, qué bueno que lo mencionas. El vehículo eléctrico en sí, sus componentes principales, como son el motor, las baterías, usualmente están empaquetados con un sello que evita que usualmente le entre
agua o algo así por el estilo. Pero usualmente igual, los fabricantes recomiendan que a la hora de incursionar en una inundación o algo así por el estilo, lo ideal es que el nivel del agua no supere la mitad del ring. Por más que el vehículo no tenga mofle y tenga todos estos sellos, lo ideal es que para evitar reducir la vida útil de los mismos, uno no supere esos niveles de agua para poder, como dice, crear algunos riesgos a futuro con respecto a las inundaciones, que por lo menos te da esa seguridad con respecto a un vehículo de combustión de no quedarte parado, pero tener igual eso presente con respecto al nivel del agua. Y lo que veo es que se conoce acerca de modificación de vehículos de combustión, vehículos eléctricos. Muy buena pregunta. En Estados Unidos y diferentes países europeos a nivel de investigación y desarrollo se han dado elementos de conversión de vehículos de combustión a vehículos eléctricos como temas de intereses para ver un Corvette o un Mustang convertido en vehículo eléctrico para ver lo que sucede. Aquí en Panamá hay algunas empresas como lo que es la que se llama Zebra Truck, que también hace conversiones de vehículos eléctricos, en especial vehículos grandes. Creo que son como vehículos tipo pick-ups, cosas así por el estilo, que es un área muy interesante, pues, porque te permite utilizar un vehículo que tal vez perdiera su vida útil, convertirlo en un vehículo eléctrico, y también genera esa sinergia de conocimiento a la hora de hacer esas conversiones, y así te genera personal capacitado en Panamá para hacer diferentes elementos de conversión. Ahora, obviamente también el tema de la conversión requiere otros elementos como son el tema de regulación, de que cómo los talleres fiscalizarían eso y algunos elementos de seguridad, pero digamos que en temas de investigación y desarrollo son temas que yo personalmente como profesional recomiendo que todos los países deben desarrollar para lograr también esa independencia de elementos de importación y también de conocimiento también, obviamente, ¿no? Que les quería resaltar. Aquí también nuestro amigo Andrés Leiro pregunta por la paridad de precios que menciona Bloomberg, que si esto es un costo nominal de autos o también llamado costo de ownership. Me atrevo a decir, Andrés, que está relacionado más de nada al costo nominal de venta, porque una vez Mateo acá ayudándonos también con algunos temas de por qué se deben dar los incentivos, nos dimos cuenta que, y también por lo que les mencionaba, que efectivamente en algunos casos el vehículo eléctrico, en la medida que aumentas el kilometraje y lo comparas con un vehículo tal vez de un precio muy similar al vehículo eléctrico, el costo de ownership tal vez sale rentable en los próximos 7 años, pero no necesariamente pasa en todos los casos. Y posiblemente Bloomberg, para poder mitigar en ese caso las variables que van a cambiar con respecto al vehículo eléctrico en un periodo de tiempo, yo seguro que lo comparas con el precio de venta. Y también traigo a colación lo que decía la gente de Tesla la semana pasada, que esperan para 2022 tener un vehículo de 400 kilómetros de autonomía a $25,000, que básicamente es el precio de un Toyota Corolla hoy en día aquí en Panamá. Así que ahí no existiría ya la excusa prácticamente de la barrera de precio y también obligando a otros distribuidores de vehículos a competir en el mismo segmento de precio con respecto a la movilidad eléctrica, que es lo que también esperamos que eso se incentive. Aquí también pregunta a Milcar, dice, el precio en algún momento debe bajar al aumentar la oferta y la demanda, efectivamente. Ahí es donde se debe profundizar los incentivos e créditos de apoyo del gobierno. Aquí también, ciertamente eso es muy importante, Amilcar. También conversarte que en las mesas del CIME, FELSA está trabajando fuertemente, en especial con el apoyo de Ricardo y muchos colegas, también Jairo y Mateo, y también todos los que se nos pueda sumar, para crear, como que dice, la debida documentación en base a qué cantidad de incentivos se pueden dar o no se puedan dar en la medida que el mercado va creciendo en base a la demanda y también los precios van bajando, y también qué elementos son necesarios aplicarse también a los vehículos de combustión existentes en la medida que se da la penetración de vehículos eléctricos, tomando en cuenta que se reduce una cierta cantidad de emisiones de las ciudades y también de material particulado que afecta obviamente diferentes elementos como la calidad de vida y también las enfermedades respiratorias. Ahí Chris nos mandó también la noticia de la caja de ahorros. Y José también dice que excelente sitio, saludos, definitivamente cambio cultural 100% es algo que tenemos que tener en mente todos como sociedad y a nivel mundial, porque el ser humano está hecho para esas circunstancias y hoy en día tenemos que pensar en grande, tomando en cuenta también el cambio climático y las facilidades que se puede dar a la sociedad completa. Dice Javier, ¿cómo está la penetración de los EV en la flota de gobierno? Maneja algún dato. Actualmente, en la Agenda de Transición Energética de la Secretaría de Energías hay un rubro específico para el tema de flotas de vehículos. Actualmente están representando algunas consultorías para evaluar el tema de costo-beneficio de reemplazo de flotas en instituciones públicas, de tal manera que se pueda hacer la acción sabiendo que va a ser algo positivo en las finanzas de las instituciones y también el impacto ambiental, y que se pueda replicar también en mercados privados, de tal manera que sea como un ejemplo a replicar en instituciones privadas que seguramente tienen elementos burocráticos
mucho más rápidos y mucho más ágiles que los que puede haber en las instituciones oficiales de gobierno. Y también hay otros esfuerzos también de empresas privadas que están evaluando también sus costos-beneficios en base a la implementación que ellas mismas les pueden dar. Y yo invito a todo el mundo también, hagan el estudio de más o menos cuánto puede ser el costo de inversión y también los costos operativos, tomando en cuenta algunos elementos de esta presentación, y vean que efectivamente si la necesidad de un vehículo eléctrico se adapta a su flota y lo tomen como consideración, como por ejemplo, yo sé que no todos tenemos la capacidad de hacerlo ahora mismo, pero en términos de flotas es un elemento interesante que se puede tomar en cuenta. Aquí también más felicitaciones para Cintia. Aquí nos dice José Antonio. ¿Se ha pensado en algún modelo de implementación para el sector de transporte particular o lote de los autos de Estado? Entiendo que el proyecto de ley del diputado Grossi propone metas de reemplazo que quizás son muy demandantes. Eso es un punto muy relevante, José. Ya se lo hemos mencionado desde diferentes actores que posiblemente la penetración que se pide en metas sí es muy exigente y más se va tomando posiblemente algunos elementos hasta por encima de las metas de la Estrategia Nacional Eléctrica. Y lo que se busca es lo que te mencionaba hace un momento, que ojalá con los modelos que se están tirando por parte de la Secretaría y las consultoras que están realizando, se encuentre efectivamente una estrategia paulatina de reemplazo de flotas vehiculares estatales que se pueda replicar en el sector privado. Porque lo importante siempre es tener la documentación técnica que respalde los cambios. No solamente sea la necesidad moral de hacer algo con respecto al cambio climático, sino que al final sea obviamente rentable y coste eficiente, dado los costos actuales y las realidades que tiene obviamente cada institución y el país como tal. Y eso esperemos que antes de final de que termine el año ya tengamos resultados de ello, contemplando todos los costos asociados de energía, mantenimiento y figuras para poder agilizar este tipo de implementaciones. Una pregunta para Cintia, de parte de Javier Figueroa. ¿Consideras que la penetración de los EV en el país no ha sido tan significativa, producto de la ausencia de una ley, producto de una ley de incentivos? ¿Cuánto tiempo consideras que esta ley está promulgada en Gaceta Oficial? Eh, Nada más para comentarle a Javier que sí hay una ley de incentivos, sí existe, no es que no existe, sí existe. Lo que pasa es que no es una ley pensada en los temas fiscales, de política fiscal, donde de pasar a 0 a 5% estuvo pensado en el tema de la renta sustitutiva, ¿no? Que si yo le doy incentivo a una actividad, en un periodo de tiempo esa actividad tiene que haberse promovido lo suficiente para generar renta y entonces ya no necesita más incentivos. Pero lo cierto es que ya está plenamente demostrado que todo el tema de nuestra huella de carbono ha generado suficientes externalidades negativas al medio ambiente como para que la distribución de la renta sustitutiva no sea aplicable al tema de la movilidad eléctrica. Entonces yo creo que ese es el gran beneficio de los proyectos de ley que está hoy en la Asamblea de Diputados, es que toman en consideración que realmente el tema de la renta sustitutiva no es aplicable a esta conversación. ¿Okay? Entonces, lo que importa es que nosotros le demos el mensaje correcto al que va a adquirir el vehículo, ya sea como flota o de manera individual. Porque en realidad la huella de carbono depende de forma individual de cada uno de nosotros, no de los estados. Entonces yo creo que esa es la gran bondad de estos proyectos y de toda la estrategia de movilidad de la Secretaría de Energía. Yo creo que si logramos un consenso y dirigimos el proyecto de donde venía originalmente, yo creo que esta ley puede estar fuera antes de terminar el año. Y de hecho, ese debe ser el objetivo, que a partir del 1 de enero ya contemos no solo con una estrategia de movilidad, sino con una ley, para que todo lo que es para que el usuario final realmente pueda ver los beneficios en un periodo muy, muy corto de tiempo. Perfecto, la verdad que no lo había pensado desde ese punto de vista de la parte de las externalidades, pero sí tiene otro sentido. Porque digo, al final todas las externalidades que ha provocado el transporte ya están dentro de todo lo que hemos realizado. Entonces, acá nos comenta Clarisa también que en Enel tuvo la oportunidad de traer 2 vehículos eléctricos que recorrieron el país y se fijaron centrales de carga que tuvieron bastante acogida e interés. Sí, casualmente conozco ese recorrido. Hicieron con unos 2 vehículos de la marca Rivian, que son el R1, que es uno de los primeros pickups, ya como que viene la producción el próximo año gracias a una alianza que tienen con la Ford. Y creo que colocaron las estaciones de recarga en Santiago con la marca de Enel X. Ese es uno de los productos que el mercado norteamericano está esperando con mucha ansia,
para hacerle competencia al Tesla Truck, y más porque ya se ha comprobado en sitio y tiene unas autonomías muy interesantes que llegan hasta las 400 millas, o sea, imagínense, 600 kilómetros en una recarga, o sea, llegas y regresas a Chiriquí Buenísimo. tranquilo, que es el miedo de los panameños, pues no llega a Boquete realmente, que es lo que la gente no dice aquí con mucha claridad. Pero sí, ese proyecto de Enel estuvo muy interesante. Lástima que los vehículos no se quedaron aquí. Fue un tour que hicieron por toda Latinoamérica y le dieron bastante connotación. Interesante. Y tenía una pregunta, pero creo que Cintia se salió un momentito, debe ser el internet o algo, siempre pasa alguna cosa. Alexander, ¿nos podrías comentar un poco más sobre la eficiencia que presentan los vehículos eléctricos ya cuando los adquieres? O sea, ¿qué beneficios tienen para el usuario final? Por favor. Vale, como una muy rápida, por lo menos cuando tuve la oportunidad de probar algunos vehículos eléctricos aquí en Panamá, aparte de darle el uso particular que le daría a una flota de empresa, también le hice para uso personal, para poder validar si los costos míos de un vehículo particular eran similares al de un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión. Y algo muy interesante es que por lo menos un vehículo de unos 300 kilómetros de autonomía, por lo menos a mí me rendía muy bien para ir al trabajo y regresar a la casa en una semana, y para recargarlo en temas de costos, en una semana era aproximadamente unos $8 o un poquito menos, tomando en cuenta una tarifa BTS-2. Y a la hora de compararlo con un vehículo de combustión de un motor 1.4, un vehículo mucho más pequeño que un sedán eléctrico, se comparaba con respecto a 15, $18 en combustible. O sea, a la hora de comparar, por ejemplo, en tema de costos, salimos ganando sobrado. Y si más en cuanto a una vida útil de 7 años y un recorrido hasta un poquito más grande, podría hasta tener hasta un valor positivo al final del término del préstamo o la vida útil de las baterías. Lo importante es que por lo menos yo como usuario final, haciendo mis transacciones el día normal, los 300 kilómetros sobraban. En una semana me los consumía. Y si yo quisiera, podía hacer las recargas durante la noche, tenía 8 horas de recarga y sin ningún problema. Es más, si lo usas para temas de taxi o temas de flota particular, te alcanza para unos 250 kilómetros tranquilos para hacer tus recorridos durante todo el día, que es un turno particular de algunas rutas de taxi, no necesariamente todas, y se puede implementar para poder recargar las noches. O sea que el miedo con respecto a la velocidad de recarga es algo que podemos simplemente descartar, tomando en cuenta que los costos son mucho más bajos, la eficiencia por kilómetro de energía es mucho mejor que en el vehículo de combustión, tomando en cuenta que en la combustión se pierde mucha energía por temas de calor, y que efectivamente no hay que tener miedo a los tiempos de recarga. Efectivamente siempre se va a acomodar los horarios, porque un vehículo nunca va a pasar más tiempo manejándose que el que pasa estacionado, a menos que sea una excepción de un viaje largo, que no es el que usualmente los panameños o la población en general da a cada rato como normal. Así que por lo menos en temas de eficiencia, te puedes hasta gastar 20.20 kilovatios hora por cada kilómetro, que la verdad es una micra de centavo en comparación a lo que te gastas en un viaje con combustión interna, y más que nada está en tranques. También. Aquí resaltó un comentario de Clarisa, dice que realmente fueron 5 centrales de carga que se instalaron para los vehículos que hicieron el tour. Resalto, yo vi fue solamente las que las pusieron en Santiago, que fueron las que le dieron más taquilla, pero efectivamente dice que fueron 5. Así que gracias por el dato. Cintia, ¿qué regulaciones tú consideras que serían como las que deberíamos priorizar para que se desarrolle el mercado de vehículos eléctricos? Genuinamente yo pienso que principalmente el tema de incentivos, que para nosotros es fiscal, pero yo creo que tiene muchas aristas, eh, porque en realidad tú no vas a desarrollar un mercado como tal, porque este es un mercado liberado, ¿no? Tengamos eso claro, el mercado de compra de vehículos es liberado, y depende de cada uno de los adquirentes finales. Habrá quien me diga, lo que pasa es que en la medida en que no traigan los carros, porque eso también es un problema, nada más para que lo tengamos claro, hoy día hay limitaciones incluso a aquellos que traen vehículos, sobre todo cuando una compañía quiere comprar flotas no de buses, sino de vehículos de trabajo que tengan esta particularidad, tampoco hay, aun cuando la compañía está dispuesta a hacer estaciones de recarga. Entonces, yo creo que hoy nos toca hacer algo que no hizo la Ley 69, y es el tema de evaluar los incentivos que tenemos que tener que siempre pensamos en incentivos fiscales, y los incentivos no son solo fiscales. Los incentivos también son regulatorios y de requisitos normativos. Nosotros tenemos que
pensar en qué necesitamos fortalecer en el proyecto de ley para incentivar la oferta y la demanda. Y yo creo que la demanda está bastante bien concebida en el proyecto de ley. Quizás habría que hacer unos pequeños ajustes en la oferta, y yo con mucho gusto se los puedo compartir, porque eso es algo que ya existe, no es que no exista, ya existe en otros lugares y nada más tendríamos que adecuarlo a las normas vigentes. A la oferta de la importación del vehículo, a eso me refiero, para que quede claro. Sí, ahorita... Claro, así de manera que se puede incentivar. No, definitivamente van a seguir entrando, o sea, de que comience a producirse la demanda, los importadores de vehículos van a tener más incentivo de traer diferentes tipos de flota. Hay que resaltar, Ricardo, el comentario de José Domínguez. Dice que igualmente se va a requerir una modificación de la Ley 6 de 3 de febrero del 97, por lo cual se dicta el marco regulatorio institucional de la prestación de servicio público de electricidad. Mira, aquí en FES estamos muy convencidos de que la Ley 6 necesitaba un cambio muy importante, y más porque viene del 97 y fue una representación necesaria cuando se hizo la privatización y se utilizó un marco de referencia de la Ley de Electricidad de Chile. Y hay varios elementos del 97 que ni siquiera estaban contemplados, que pueden incursionar con nuevas tecnologías como las renovables, igual similar a los paneles solares u otros elementos. Ni siquiera el gas natural estaba contemplado en lo que podía ser según el marco de la Ley 6. Entonces, créeme que por lo menos acá estamos convencidos de que hay que incluir figuras, hay que hacer un cambio muy radical a la Ley 6, no solamente para motivar a la movilidad eléctrica, sino para motivar muchas otras tendencias también de mayor relevancia, como es la generación distribuida, el uso de baterías para servicios auxiliares, el uso de tarifas horarias para clientes residenciales, para volver al servicio de electricidad a un mercado mucho más dinámico, donde los usuarios sean conscientes de cuánto realmente se gasta en energía, en qué se basan sus usos finales y muchos otros elementos que posiblemente ya en la Ley 6 están, no quiero ser como aguafiestas, pero tal vez están un poquito arcaicos o están más bien desactualizados, y se podría buscar mejores elementos que se adapten a circunstancias actuales y las nuevas tecnologías que van a ir llegando y los nuevos modelos de negocios también. Definitivamente, Alexander. Digo, al final las leyes tienen que ir variando en el tiempo porque cada vez van entrando nuevas tecnologías, nuevos esquemas de negocio, o sea, es algo que creo que es bastante normal, pero que sí hay que, o sea, conversar sobre el tema y buscar la mejor alternativa porque cada vez todas las tecnologías que están presentes el día de hoy necesitan de un marco regulatorio que la sustente y cada vez, como tú dices, van a venir nuevas alternativas que también se deben ir considerando. Hay otra pregunta, Alexander, de Amílcar Castillo, que nos habla de los talleres. No sé si quieres decir algo. Sí, estás leyendo la que habla sobre el costo de los talleres de servicio y reparación, y que no vaya a ser que los talleres especializados sean muy costosos. Si tiene alguna referencia a este punto, por lo menos lo que hemos alcanzado hasta ahora, Milcar, es que por lo menos los distribuidores que tienen vehículos eléctricos tienen personal capacitado para atención de la parte de bajo voltaje de los vehículos eléctricos, pero que la parte de alto voltaje es donde usualmente tienen las diferentes complicaciones porque no tienen el personal preparado y necesitan alguna asistencia técnica externa, o tienen que preparar a sus técnicos fuera del país, y es donde realmente están los desafíos. Entonces, lo que estamos buscando para esa parte, para que por lo menos las competencias se mantengan aquí en Panamá, es ver cuáles son esas debilidades que existen en el nivel de preparación de técnicos que se puedan dar aquí en Panamá, facilitárselas y no tengan que tener esas dependencias, y así mantener, como que dice, costos competitivos con respecto a lo que se va a realizar al final en un vehículo eléctrico. También estamos evaluando, como que dice, si es más fácil preparar a un mecánico en esto, o también la creación de carreras especializadas en temas de movilidad eléctrica para evitar, como que dice, que los costos se lleguen a subir a un punto que no sea rentable tener un vehículo eléctrico. Lo bueno es que hasta ahora los vehículos eléctricos con respecto a los de combustión requieren una menor cantidad de mantenimiento porque no tienen piezas mecánicas como bujía, aceite y nada por el estilo. Así que por lo menos son más competitivos en ese aspecto. Ya cuando llegan a los 20.000 kilómetros, que le hacen una revisión del voltaje de la batería y otros elementos técnicos de referencia de electricidad, ya cuando es una reparación, digamos un daño, ahí cambia un poquito la cosa, que dependerá, pero que obviamente queremos mitigar con ese tipo de mesas. Y también quiero resaltar el punto de José Elías con respecto a la ley 6. Sí, la figura del comercializador es algo que es importante. Se intentó meterse 2 años como una propuesta, pero por algunos temas en su momento no fue bien acogida y lastimosamente no se pudo colocar la figura del comercializador, que
facilitaría muchos elementos asociados a la comercialización en estaciones públicas de recarga de vehículos eléctricos con respecto a los modelos de negocios que se pudieran hacer de la comercialización del kilovatio hora, que haremos una actividad solamente restringida a las distribuidoras eléctricas y también a algunos grandes clientes, que la verdad sí es una barrera, pero no tanto porque igual se pueden colocar modelos de negocios interesantes para dar el servicio de recarga que no involucren la comercialización de esa pequeña unidad que llamamos kilovatio hora. Pero que si es necesaria, claro que sí, que se debe tomar el tiempo necesario con los artículos que se vayan a disponer para crear la regulación correcta y necesaria que se necesita para este tipo de tendencias tecnológicas y las otras que vayan a también surgir. Sí. Dice Javier Figueroa que qué marca y modelo de te roba eso. Yo, bueno, si somos así subjetivos, a mí personalmente me gusta mucho el Tesla Model 3, la verdad. Creo que en temas de autonomía, y no es porque alguien lo tenga por ahí en las calles de Panamá, sino por las experiencias técnicas que he visto y también algunos videos en YouTube, siento que es uno de los vehículos que representa lo que debe ser la movilidad eléctrica y que todas las marcas que quieran competir en este sector y quieran seguir existiendo en los próximos 100 años deben apuntar para ser siempre innovadores y buscar un vehículo que le facilite la vida al usuario y que los usuarios sientan esa pasión por su vehículo, como algunos vemos que lo pifean mucho en las redes sociales. Sí. Cintia, no sé si quisieras dar algún comentario adicional eh, sobre, sobre lo que hemos estado conversando, digamos, de la ley 6, del comercializador en ese sentido. No, yo estoy de acuerdo con el tema de la figura del comercializador, nada más para que tengamos claro que nos faltó, pero el generador también puede ser comercializador, así está establecido en la ley hoy. No solamente son los distribuidores y los grandes clientes. Pero yo sí creo que el tema del comercializador, para lo que estamos hablando en este momento, tiene una gran ventaja que es por la razón por la que se desarrolló la figura de la comercialización en España. Y es porque, obviamente, ante la demanda es de lo que vivimos todos, los que hacemos energía. Y a la medida en que nosotros tengamos una demanda que crece solamente orgánicamente, tendremos la misma demanda. Entonces, usted necesita que aumente la demanda. Obviamente los vehículos eléctricos son nuevos puntos de demanda en sí mismos. Entonces, esto es una idea que va concatenada con lo que vivimos todos. Nosotros necesitamos no solo una demanda fuerte, constante, que crezca orgánicamente, sino generar una nueva demanda de algo que no existía. Y esta es la magia del vehículo eléctrico. Genera una nueva demanda para los actores existentes y los futuros. Entonces, yo creo que ahí es donde falló el tema de cómo se reguló la comercialización, porque siempre están pensando, y con el perdón de todos los que estamos aquí, así yo lo veo, en el que va a ser la figura del comercializador y no están pensando en el que va a ser el usuario o cliente final. Entonces, yo creo que mientras nosotros tengamos claro que todos vivimos es del cliente final y es el que paga la energía, todos los mecanismos que introduzcamos para hacer más eficiente la cadena de generación, distribución, transmisión y finalmente comercialización serán en beneficio de esa demanda que crecerá. Así lo veo yo. Perfecto, sí. Así mismo también. Voy a tal vez agarrar el último comentario de nuestro amigo acá, Alex Ríos. Dice que sería oportuno incluir en el proyecto de ley artículos relevantes de vehículos autónomos. Y la verdad es que todos de alguna manera, y concuerdo con Alex, de que debemos tener en cuenta no solo los elementos que ya hemos visto de la movilidad eléctrica, sino todo lo que pueda hacer. Y la autonomía en los vehículos eléctricos es un tema muy relevante para marcas muy competitivas a nivel mundial como lo es Tesla y también otras marcas europeas y también chinas que están buscando que los vehículos se vuelvan autónomos para darle un valor agregado al vehículo, puesto que puede hacer muchas cosas por su cuenta y así no pierda valor en el tiempo, que es lo que realmente pasa con todos los vehículos que pierden su valor en el tiempo. Y también lo que son las conexiones de vehículo hacia la red, que puedan aportar energía acumulada, que acumula hasta un precio tal vez más barato y puedas revenderlo a un precio más caro. Y va de la mano con lo que también dice Cintia, con la figura de comercializador. O sea, todas esas bondades que tiene el vehículo eléctrico, que es una batería móvil y también que puede operar para tanto recargarse como descargar, son elementos claves que posiblemente por estar mapeando algunos elementos muy tácitos de la movilidad eléctrica ahorita mismo, nos hemos ido desviando y no pensando posiblemente en el futuro, que es tanto los vehículos autónomos
como la interacción vehicle to grid que van a tener con la red de distribución, en la medida que hay otras demás tendencias, como son las redes de generación distribuida, los precios horarios al cliente final en residencial y otros elementos que dinamicen ese mercado y den ese servicio a la demanda, como bien menciona Cintia, que se va a poder más activa y que va a ser realmente que paga las cuentas y da valor a esta cadena de sistema de potencia, es que realmente vamos a poder tener oportunidad. De todos modos, nosotros vamos a hacer el comentario tanto en el CIME y también los que estamos participando en las sesiones de la Asamblea, para que tengan estos elementos a consideración y no sean descartados y no se dejen de mapear en la medida que se van construyendo los diferentes planes y reglamentaciones que se van desarrollando en los diferentes espacios. Perfecto, Alexander. Acá nos pregunta cuál es el siguiente evento de FELS. Tiene que estar pendiente de nuestras redes sociales. La verdad que yo creo que podemos ir cerrando. Hemos podido observar que las tendencias sobre la tecnología de movilidad eléctrica y cómo ya el presente, como menciona Alexander y Cintia, de estas tecnologías es el hoy y estarán cada vez más disponibles en el tiempo. Van a seguir disminuyendo de precio, van a haber más servicios que se van a ofrecer hacia los vehículos eléctricos y desde los vehículos eléctricos, porque definitivamente los modelos innovadores se van a ir presentando. Adicional, todas las necesidades que abordan esta estrategia que se menciona y todo el desarrollo del ecosistema de la movilidad eléctrica, cómo se deben abordar de manera integral y abordando desde todos los actores disponibles para encontrar las mejores alternativas que hay en la actualidad. También pudimos conocer con claridad las necesidades regulatorias, los cambios de mercado que se están presentando y una comparación con algunas regulaciones que se han desarrollado en la región para la introducción de nuevas tecnologías. Es importante que en el país tengamos todas estas tecnologías en nuestro portafolio de implementación y que realicemos las adecuaciones necesarias para su introducción, debido a que tenemos que buscar las mejores alternativas para combatir la contaminación local y el cambio climático, manteniendo el bienestar de toda la población, en todos los sentidos que podamos observar. Así que le quiero dar muchas gracias a nuestro invitado Alexander y Cintia por participar con nosotros el día de hoy y darnos unas exposiciones tan claras y que nos dejan más que todo con las ganas de seguir trabajando en este tema. Y muchas gracias a todos los participantes que están el día de hoy con nosotros. Vamos a seguir haciendo eventos, así que estén pendientes a nuestras redes sociales para los próximos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias por su presencia. Nos vemos el siguiente en el